México ha sido líder en la región latinoamericana en materia de conocimiento de archivos sonoros y audiovisuales. Esto es Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA. Soy Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, soy investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México y además coordino la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la RIPDASA. Hoy viajaremos a México. Sí, los archivos sonoros y audiovisuales en México están en un momento coyuntural. Por una parte, hay aproximadamente un 30% de las colecciones que se produjeron en soportes analógicos que han podido ser digitalizadas, transferido su contenido a soportes digitales aproximadamente, y que para garantizar la permanencia de estos contenidos es necesario a su vez que puedan preservarse en plataformas sustentables y de largo plazo como son los archivos digitales. Y por otra parte, además de este gran desafío, tenemos un gran problema que es la creación, la producción cotidiana de objetos de origen digital, es decir, grabaciones de origen digital que se producen día a día en la radio, en la televisión, en las instituciones públicas, en las universidades y cuya preservación aún es incierta. La preservación de los archivos de origen digital hoy es incierta porque todavía es un proceso poco aplicado en las instituciones tradicionales. Entonces, sí, estamos en una situación compleja, una situación desafiante y que depende, por supuesto, en gran medida de una dotación sistemática de recursos económicos, de una idea clara de qué tecnologías se pueden aplicar, qué procesos se pueden poner en marcha y de personal, de profesionales de la información que puedan llevar a cabo estos procesos. ¿Cuáles son las políticas públicas de preservación del patrimonio sonoro y audiovisual en México? Bueno, en México en realidad el tema de las políticas públicas es un aspecto que debe de debatirse en las cámaras porque no hay precisión, como sucede también en otros países. No existen políticas públicas dedicadas a la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual. Y las políticas que existen se abocan a la protección del patrimonio en general. Y estas generalmente se sitúan en la protección del patrimonio material, ¿verdad? En cuanto al marco normativo, Perla Olivia Rodríguez Reséndiz destaca dos niveles de regulación. Por una parte, hay normas como la norma de catalogación o la norma de conservación que ha sido creada gracias al esfuerzo de los archivistas a través de una organización que es el COTENDOC, ¿verdad? Y ellos han generado estas normas para precisamente regular el trabajo concretamente de ciertos procesos documentales. Pero ya a un nivel del marco jurídico y político del país, podemos ubicar la figura del depósito legal. El depósito legal es la obligatoriedad de entregar una copia de cada producción a la institución que se asigna para su guarda, en el caso de México, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso. Se aplicaba sobre todo con los materiales musicales, ¿sí? Es decir, cuando se editaban los discos
Evidentemente, esta legislación no aplica, por ejemplo, para la producción radiofónica o para las grabaciones de campo, que igualmente son una forma importante del patrimonio. Entonces, sí necesitamos que herramientas de este tipo que protegen al patrimonio nacional sean repensadas, reevaluadas precisamente, y que se dote a las instituciones que tienen esta responsabilidad de la infraestructura necesaria. O bien que también las instituciones que ya cuentan con bóvedas para el almacenamiento de soportes analógicos y equipos para salvaguardar en plataformas digitales como son los sistemas de almacenamiento masivo digital tengan precisamente la figura del depósito legal. Creo que eso es fundamental porque la preservación digital, sonora y audiovisual no puede hacerse de manera tradicional. Se requiere en este momento más que nunca infraestructura y tecnología adecuada para garantizar la permanencia de los contenidos, de estos contenidos que forman parte de la herencia y de la identidad de nuestros pueblos. A nivel normativo, también aparece una encrucijada en el uso y difusión de los archivos, que son los derechos de autor. Sí necesitamos también, por supuesto, abrir el debate para que, más allá de las sociedades de autores y compositores, también el gremio de los productores, el gremio de los investigadores que generamos contenidos también sonoros y audiovisuales, tengamos claro que estamos generando no solamente documentos, sino una forma de patrimonio y de quién son esos derechos, y además, ¿por qué no también poner en la tela de reflexión que se están generando ya algunos materiales bajo las licencias de Creative Commons? ¿Qué significa esto? Que son materiales que se generan desde el momento mismo en que se producen, con esta idea de que puedan estar en acceso abierto y que tengan diferentes niveles de permisividad para ser reescuchados, para retomar un fragmento de los materiales. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz nos hace un repaso por diversas experiencias ejemplares de preservación en México. En México es importante destacar el liderazgo que ha mantenido la Fonoteca Nacional en América Latina. También quisiera subrayar el trabajo sistemático que desde 1970 aproximadamente realiza la fonoteca del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se han hecho esfuerzos muy importantes desde la radio pública para digitalizar y sostener sus contenidos, pero ha sido difícil porque el tema de los recursos no es una tarea fácil. Y quiero mencionar también otro trabajo destacado, que es el de Radio UNAM. Radio UNAM es una de las radiodifusoras públicas más antiguas de México. Se creó en 1937 y es de las que tiene colecciones de los años 50 de toda la vida intelectual de México. Y realmente Radio UNAM desde la última década ha tenido un trabajo sistemático, claro, con mucha visión de futuro. También señalaría el caso de TV UNAM, por supuesto que en fechas recientes ha empezado a desarrollar proyectos, la Filmoteca de la UNAM, y también no quiero omitir que, por supuesto, en México una de las colecciones más importantes radiofónicas es la de la W Radio. En materia de televisión, por supuesto, Televisa pues tiene algunas de las colecciones más importantes de la televisión, realmente. Tienen grabaciones inéditas, tanto informativas como, por supuesto, los programas de entretenimiento, de entre los cuales destacan las telenovelas, que incluso han ameritado que se creara una videoteca especial para la distribución de este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, yo mencionaría estos elementos, pero también mencionaría como ejemplo interesante la impronta que en los últimos años se observa en la radio indígena, precisamente para intentar preservar sus contenidos, la radio comunitaria, que está muy vital en este momento. Ahora conozcamos algunas experiencias de preservación de archivos en México.
La Fonoteca de Lina se inicia a mediados de los años 70 del siglo XX. Él es Benjamín Muratalla, de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es heredera de los proyectos pioneros de antropólogos e historiadores quienes desde finales del siglo XIX tuvieron la preocupación de recopilar músicas, cantos y lenguas en sus variadas formas y expresiones con el propósito de estudiarlas, analizarlas y mostrar que ellas son resultado de procesos históricos, culturales y sociales de los distintos pueblos que han confluido a través del tiempo en el territorio compartido de lo que es el México contemporáneo. El año 59, ni me quisiera acordar de la friega que nos puso el vientre del pajonal. Ándale chinita y ándale güerita, vámonos a caminar, para que me ayudes a tumbar el pajonal. Tararararararara. La mujer le dice al hombre, yo te ayudo a trabajar, no vas a agarrar el molino y muéveme el listamal. La mujer le dice al hombre, yo te ayudo a trabajar, nomás agarra el molino y muéveme el listamal. Ándale chinita y ándale güerita, vámonos a caminar, para que me ayudes a tumbar el pajonal. Tararararararara. La mujer va a la carrera a llevarles de almorzar, diciendo dónde estarán, que no los puedo encontrar. En la Fonoteca de Lina, la gestión de los acervos sonoros inicia con la investigación antropológica o histórica de los grupos humanos que los generan, la función que desempeñan en el marco de sus culturas y los valores que los integran. Posteriormente se clasifican, se catalogan y se ponen a disposición del público a partir de la consulta in situ o mediante la publicación de publicaciones discográficas, la realización de foros y seminarios para difundir todo el proceso. En este contexto, lo digital tiene máxima importancia para conservar y dar acceso a los más de 40.000 documentos sonoros que resguarda el Instituto. Por supuesto, se realizan acciones permanentes de estabilización y digitalización de los acervos de audio analógicos, tanto de los espacios como del mobiliario y de los soportes. Los acervos de origen digital se mantienen en dispositivos especiales con un monitoreo constante. De todo este acervo, Benjamín Muratalla nos destaca la colección discográfica realizada por el INAH y titulada Testimonio Musical de México, cuyos diferentes títulos publicados hasta el momento contienen más de 1.500 piezas musicales, cerca de 45 lenguas indígenas, alrededor de 200 géneros y más de 600 agrupaciones musicales. Han intervenido más de 80 investigadores y ha participado casi 1 millar de músicos de diferentes latitudes. Las piezas pertenecientes a pueblos indígenas son más del medio millar, 53 interpretadas en lenguas maternas. Ni siriga, no barriga, ni siriga, no barriga. Cuenta mayordomo, quirre callidaño, berengola, cayunidaño. Cuenta mayordomo, quirre callidaño. Otra experiencia relevante es la de la Fonoteca Nacional de México. Este acervo, que tiene pues ya 13 años de existencia, se inauguró el 10 de diciembre de 2008. Él es Pavel Granados, director general de la Fonoteca. Siempre ha habido en México la necesidad y la idea de crear una fonoteca, un acervo de los documentos sonoros que se producen, porque pues con el tiempo ha habido una creciente conciencia de la importancia y trascendencia de este tipo de materiales. La Fonoteca tiene más de 600.000 documentos sonoros inventariados.
Hoy, después de tantos años de digitalización, de un trabajo de catalogación, de inventario, de cuidado de los documentos físicos, tenemos ya, yo creo que unos 14 años de sonido digitalizado, sonido continuo digitalizado en alta resolución. ¿Qué tipo de tesoros contiene ese acervo? Actualmente tenemos 246 colecciones, es decir, que la fonoteca en general no es dueña del material que alberga, sino que protege estos materiales, los tiene bajo resguardo de los coleccionistas con los cuales tenemos muy buena relación. Puedo decir que el acervo de la fonoteca es tan variado y tan grande que pues es casi imposible de definir, pero sí puedo decir que hay voces habladas, música, personalidades de la cultura mexicana y de muchos lugares pues del mundo. Tenemos una copia que obtuvo el Instituto Nacional de Antropología e Historia con el sonido más antiguo que hasta la fecha conservamos de México, que es de 1898. Carl Lumholtz, un etnólogo viajero danés, estuvo en México, en la zona de Jalisco, grabando a los pueblos huicholes, que bueno, en realidad se deben llamar huirráricas, en 1898. En la fonoteca comprenden, y así lo han enseñado como experiencia líder en Iberoamérica, que no solo se trata de preservar, sino también de difundir para que esos documentos tengan usos sociales. La Fonoteca Nacional es un lugar en donde al mismo tiempo se preserva el material sonoro, pero también se difunde. Es decir, que tenemos una serie de actividades como sesiones de escucha, exposiciones, nuestro jardín sonoro, es decir, el jardín de la parte trasera de la casa sonorizado, en donde la gente puede pasear y escuchar los sonidos, las curadurías sonoras que proponemos, y tenemos una audioteca en donde la gente puede ir a consultar y escuchar el material de la Fonoteca Nacional. La gestión del patrimonio documental requiere pasos estandarizados que hay que seguir con rigurosidad. ¿Cuál es el camino que hace un documento sonoro al ingresar en la fonoteca? Nos lo cuenta Pavel Granados. Cuando nosotros sabemos que hay una colección, pues vamos a algún lugar, van nuestros expertos en conservación, los investigadores de la fonoteca, y van a algún lugar y preguntan, ven la situación en las que se encuentran los documentos, preguntan la historia de ese material, y pues si se considera pertinente que eso ingrese a la Fonoteca Nacional, que ya se tiene que hacer por medio de un comité curatorial, pues vamos por los documentos, se hace un embalaje, entran a la fonoteca, pero entran al área de conservación, al área de cuarentena, es decir, un área en donde se hace el cuidado, la revisión, la limpieza de los materiales, porque no pueden entrar materiales a la fonoteca que tengan ya sea daño físico, químico o biológico. Entonces, ya sea que se limpian de insectos o de hongos o de ácidos, en fin, hay una serie de limpieza, de tratamientos que se le hacen a los documentos, los cuales ya están listos para ingresar a la bóveda una vez que estén limpios, y ahí se hace un inventario. Cuando se va viendo los documentos, se va haciendo un filtro para saber qué se va a aceptar, qué no se va a aceptar, para tenerlo ya en una base de datos con un número de inventario único, que después pues estarán ya estos documentos en las bóvedas de la fonoteca, pues con tratamiento especializado, con un ambiente en clima controlado y con una lectura constante de las cintas, es decir, de cada soporte, una lectura de su estado físico, de la temperatura, del clima, de la humedad. Y después nuestros investigadores tendrán que estar todo el tiempo al pendiente. Pero no todo lo que llega y se restaura es digitalizado. Deben evaluarse riesgo de pérdida, tiempos, prioridades, utilidad social.
Entonces hacemos siempre un plan de digitalización, porque esa priorización es importantísima, porque lo que digitalicemos es una decisión para el futuro, es una decisión de lo que tenemos que digitalizar para que lo puedan conocer en el futuro en caso de que los documentos originales sufran algún daño. Así es que pasan al área de digitalización, en donde tenemos una serie de cabinas, ya sea DAT, cintas, discos, etcétera. Lo que se tenga que digitalizar pasa inmediatamente a nuestro sistema de almacenamiento, en donde los catalogadores escuchan lo que se digitalizó y hacen esa descripción detallada y minuciosa que es la catalogación para que sea consultado por el público. La fonoteca es una experiencia señera, no solo para México, sino para el resto de Iberoamérica. La Fonoteca Nacional de México tiene atribuciones nacionales. Eso quiere decir que nos corresponde ir trazando ese mapa sonoro de México, ir elaborando las particularidades que tiene la fonografía mexicana, nuestra música, nuestras voces, nuestros documentos. Tenemos nosotros ciertos lineamientos para la preservación, experiencias que han derivado del trabajo de estar todo el tiempo en contacto con los documentos sonoros, saber cómo se tratan, saber las particularidades de nuestro clima, del tipo de documentos que se producen. ¿Por qué debería interesarnos este tema? Perla Rodríguez lo resume. Porque es un bien cultural, porque las grabaciones sonoras y audiovisuales son una forma de bien cultural, de patrimonio, pero también son un testimonio de lo que somos. La memoria histórica y cultural contenida en los acervos se entiende como un ente vivo que resguarda la experiencia de los tiempos expresada en la tradición como sustento para un diálogo abierto y respetuoso de la diversidad y continuidad. Estos materiales son parte de nosotros, son parte de nuestra identidad. Los necesitamos conservar, pero también los necesitamos reutilizar, necesitamos volverlos a consultar. ¿Por qué? Porque tienen un gran potencial educativo, cultural, incluso artístico. En el contexto de la pandemia, yo creo que es donde quedó más claro precisamente la fuerza y la importancia que tienen estos materiales como un apoyo precisamente a la educación. Los documentos sonoros nos sueltan muchos secretos de lo que es la literatura, de lo que es la cultura. Nos sueltan muchos secretos de las personas que fueron, que hablaron y que ya no están. ¿Qué desafíos hay a futuro para el desarrollo y preservación de los archivos en México? Necesitamos precisamente que haya una discusión pública para poder hablar de la situación de riesgo de este patrimonio y encauzar políticas coherentes no para un determinado periodo de gobierno, sino de largo plazo. Porque precisamente, como lo mencionaba, el riesgo de pérdida de esta forma de patrimonio es alto y la responsabilidad de la acción o la inacción tendrá sus consecuencias en los próximos años. ¿Y si hablamos de sueños? Mi sueño sería que realmente exista una política clara, contundente, que dote de infraestructura, de recursos a los archivos, a todos los archivos, desde los archivos de radiodifusoras y televisoras de servicio público, el de las radios comunitarias, las radios indígenas, ¿verdad? Y por supuesto a todas las instituciones públicas para que cuenten con la infraestructura tecnológica que garantice la preservación de los contenidos, que se reconozca la importancia del archivista o documentalista sonoro y audiovisual como una figura clave en la escritura de nuestra historia contemporánea, que se valore y que realmente sean los archivistas quienes estén al frente de las instituciones que resguardan el patrimonio y que no haya un trabajo por etapas, sino que sea una visión de largo plazo. Eso es lo que yo esperaría y bueno, también por supuesto que cada vez más los jóvenes se sumen a estas tareas, porque yo creo que el tema de la archivística y de los estudios de la información es un ámbito de futuro. El de México es un caso líder en la región, puesto que sus experiencias en conservación y digitalización han inspirado a otros países.
Su historia y tradición en el aprecio del patrimonio documental permiten contar con infraestructuras robustas y, sobre todo, una gran incidencia social en la valoración de estos materiales. Si bien puede decirse que hoy otros países van tomando la posta en la vanguardia regional en estos temas, el rol de México ha sido fundamental para creer que en nuestra región también es importante cuidar el patrimonio sonoro y audiovisual. Escuchaste Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por RIPDASA, Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, Capítulo México.